Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos que se conecten sus nombres en el chat y no se olviden de registrar su asistencia en el aula virtual. Vamos a que se conecten sus compañeros, los que recién están ingresando, pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Uy, parece que cerré las diapositivas. Bueno, jóvenes, entonces, retomando ya lo que habíamos visto en las clases pasadas, estamos realmente revisando todo lo que es el desarrollo de un nuevo sistema de información. Y dentro de eso, pues, habíamos visto que la primera fase, pues, era la identificación del problema.
y de ahí teníamos que hacer el levantamiento de la información, y dentro de las primeras etapas de análisis teníamos que también ver los requerimientos funcionales y no funcionales, y también teníamos que definir el alcance del sistema. Aparte de eso, vimos que dentro del diseño del sistema tendríamos que determinar ciertos aspectos que tenían que ver con los usuarios y sus permisos, porque al diseñar un sistema, parte del diseño de un sistema involucra la responsabilidad de definir estos aspectos, que vendrían a ser como políticas de uso del sistema. Entonces eso también es parte del analista de sistema diseñarlo, ¿no? Y entonces el día de hoy, septiembre 2, nos tocaría ver la descripción de los módulos, ¿no? Entonces, vamos viendo de qué trata esto de aquí. Bien, nosotros estamos hablando que tenemos que hacer las especificaciones, ¿verdad?, de los procesos que va a desarrollar el nuevo sistema, y dentro de las especificaciones no solamente servía como un contrato entre el líder del proyecto, o sea, el analista del sistema, y el cliente, sino que también esta definición del sistema iba a servir entre el analista de sistemas y el desarrollador, porque finalmente el desarrollador es quien tiene la responsabilidad de crear el sistema. Entonces, este desarrollo, ¿verdad? Si no se lo define bien, puede traer malas interpretaciones, ¿verdad? Y obviamente la pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, una de las maneras de poder hacer una buena descripción del sistema es utilizando las herramientas que vimos anteriormente, ¿verdad? Y algunas de estas herramientas tienen estructuras de decisión, ¿no? Entonces, vamos a analizar aquí algunas de esas herramientas que hemos visto. Entonces, los objetivos de este nuevo capítulo va a ser comprender el propósito de las especificaciones de los procesos, ¿no? Yo ya se los había mencionado, pero me imagino que aquí lo vamos a repasar. También reconocer la diferencia entre las decisiones estructuradas y las semiestructuradas. También a usar el español estructurado, las tablas y árboles de decisión, que nos van a permitir analizar y nos van a permitir describir y poder documentar decisiones estructuradas, ¿no? También al final del capítulo, uno de los objetivos sería que ustedes puedan lograr discernir cuáles son las decisiones estructuradas, ¿verdad? O cuál es el método para definir las decisiones estructuradas, y también poder crear especificaciones de los procesos. Entonces, eso es lo que se esperaría de ustedes en el capítulo del día de hoy. Bien, entonces vamos hablando un poquito de las generalidades de las especificaciones de los procesos, ¿verdad? Aquí, generalmente, el usuario, el que utiliza el sistema, tiene requerimientos. Estos requerimientos son requerimientos de información y son requerimientos que lo realizan las personas, ¿no? Entonces, aquí nosotros, cuando obtenemos estos requerimientos, generalmente también tenemos que definir cuál es la estrategia de análisis de decisiones. Es decir, en qué se basa el usuario para tomar una decisión o no. Entonces, ustedes, como los analistas de sistemas, ustedes van a tener que determinar cuál es el propósito que tienen los usuarios, ¿verdad? O sea, ¿por qué el usuario les está pidiendo un requerimiento? O sea, ¿qué es lo que él quiere lograr con ese requerimiento? Pero esto tiene que estar de la mano con los objetivos de la organización. Entonces, el usuario siempre les va a pedir cosas de provecho de la empresa y cosas de provecho personal, y ustedes van a tener que determinar a qué cosa le hacen caso, ¿no? Entonces, no todo lo que pide el usuario se les va a hacer caso, sino que ustedes tienen que ver que esos objetivos que persigue el usuario sean los mismos objetivos que persigue la organización, ¿sí? Tienen que estar todo eso en sintonía, porque los sistemas son para uso y propósito general y beneficio de todos,
en especial de la organización, y no simplemente porque el usuario desea algo. Este algo tiene que estar sustentado en algún objetivo empresarial. Bien, una vez que ustedes ya tienen claro qué es lo que necesita el usuario y han determinado que se tiene que hacer, entonces ustedes tienen que ver, ¿verdad?, si esos objetivos resuenan con lo que la compañía también pretende, ¿no? Para esto de aquí ustedes tienen que tener un conocimiento, ya a estas alturas del partido, ustedes tienen que tener un conocimiento práctico de cómo se llevan los procesos en la organización. Es decir, cuando ustedes recién llegaron tenían así como una corazonada, como un indicio, pero ahora, como ya han hablado con los usuarios y ya están con toda la organización, tienen que tener claro, ¿verdad?, de qué se trata todo esto de aquí, ¿no? Entonces ustedes ya son expertos de negocios de la empresa a la cual están dando su soporte. Bien, las especificaciones del proceso son una parte pequeña de todo lo que es el proyecto, ¿verdad? Pero también se pueden utilizar para crear métodos de clases en un diseño orientado a objetos, ¿no? Entonces, es decir, que estas especificaciones de proceso que le van a servir para el cliente, para el programador, ¿verdad? También pueden servir en el caso que sea un diseño orientado a objetos, ¿no? Entonces, son bastante útiles. Bien, ¿qué es lo que ustedes buscan al producir especificaciones del proceso, ¿no? Yo lo habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a volver a tocarlo, ¿no? Entonces, lo primero es reducir la ambigüedad del proceso. Eh, especificación del proceso, ¿verdad?, ayuda al analista de sistema a que conozca cómo se desarrolla el proceso. Entonces, aquí el analista de sistemas, si es que hay áreas imprecisas, o sea, partes del proceso que para el analista de sistemas no están claras, entonces podrá el analista anotarlas, ¿verdad?, y después consolidarlas con todas las especificaciones de los demás procesos, ¿no? Estas observaciones que pueden levantar como analistas de sistemas van a servir, o sea, todas estas dudas, estas cosas que no han podido precisar de los procesos, van a servir para que ustedes tengan un propósito, un objetivo de obtener información en entrevistas de seguimiento, ¿verdad? O con los mismos usuarios, ¿no? Entonces ustedes, si algo del proceso no les queda claro, ustedes no pueden dejar esa especificación de procesos así a medias. O sea, esto no me quedó claro y lo dejo allí y suelto tripa de lo que haga el programador. No. El éxito de la metodología es dejar las cosas terminadas, ¿no? Entonces ustedes van a esas partes del proceso que no les quedaron claras, van a tener que volver a reunirse con los usuarios adecuados, ¿verdad? Los que les pueden ayudar a definir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y entonces ustedes van a poder aclarar, ¿verdad?, con los mismos usuarios, llegar a un consenso sobre qué es lo que tiene que hacer el proceso, ¿no? Entonces los procesos tienen que estar bien claros porque si no están claros, ¿cómo se los van a desarrollar? El objetivo número 2 es obtener una descripción precisa de lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, generalmente aquí se habla de un paquete de especificaciones para el programador. Es decir, que como yo sé todo lo que tiene que hacer el sistema, ¿verdad? Eso es una documentación que se pone muchos especificaciones de procesos, ¿verdad? Y este paquete de especificaciones de procesos se la entrega al programador para que él los pueda desarrollar, ¿no? Como todo está claramente definido, el programador no debería de perderse, o es lo que se aspira, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de esta metodología. Punto número 3, validar el sistema de diseño. Entonces, aquí lo que ustedes buscan es que todo proceso, o validar o verificar que todo proceso tenga un flujo de datos de entrada necesario, es decir, que toda la información que se requiera esté disponible para que pueda producir la salida, ¿no? Entonces, aquí ustedes verifican que el proceso esté correctamente alimentado, ¿verdad?, para que pueda generar correctamente la salida, ¿no? En
creo que es en programación, uno de los primeros diagramas que les enseñan a ustedes es el diagrama de proceso, donde ustedes tienen la entrada, el proceso y la salida. Y una de las leyes o bases, ¿verdad?, de la programación es que si usted quiere tener la salida de información correcta, necesita ingresar la entrada de información correcta. Muy aparte que el proceso también tiene que estar correcto, ¿no? Entonces, no hay programa, ¿verdad? No hay sistema de información que si usted no le da la entrada de información correcta, le genere la información correcta, ¿no? Generalmente en sistemas decimos, si usted ingresa basura al sistema, lo que arroja es basura, es decir, no arroja información. Bien, para este punto de aquí se pueden utilizar los diagramas de flujo de datos. Entonces los diagramas de flujo de datos nos van a permitir identificar todos los datos de entrada y también todos los datos de salida para poder especificar bien el proceso, ¿no? Entonces aquí pueden existir diagramas de flujo de datos. Bien, en el deber que ustedes tienen para esta semana, se les pide el formato de especificación de procesos, ¿no? Entonces, el formato de especificación de procesos, lo que hacen es que van a vincular a un proceso con un diagrama de flujo de datos, es decir, que van a hacer una serie de documentos que van a estar relacionados entre sí, ¿no? Aquí también se puede relacionar con el diccionario de datos, ¿verdad? Porque, como les decía, el éxito de esta metodología es que todos hablemos el mismo idioma y por lo tanto el diccionario de datos nos va a garantizar de que todos entendamos correctamente los términos técnicos, económicos y financieros que requiere el sistema de información, ¿no? Bien, en el formato de especificaciones de proceso, nosotros vamos a tener que especificar primero el ID del proceso, ¿no? El ID del proceso es un simple número secuencial que se va generando según va avanzando el proyecto, ¿no? Entonces, tiene que tener un número de identificación, así como el número de serie. Si el formato de especificación de procesos posee un diagrama de flujo de datos, entonces el diagrama de flujo de datos tiene que tener también un número de identificación, en cuyo caso se recomienda, ¿verdad? O la metodología indica que tiene que ser el mismo número que el documento de especificación de procesos. Es decir, el documento de especificación de procesos tiene el código 10 y el diagrama de flujo de información tiene el número 10, ¿no? Deben de coincidir para saber que ese diagrama pertenece a esta especificación del proceso y van a ir juntos. ¿Sí? Entonces es algo sencillo, pero que nos va a ayudar a estar bien organizados. Bien, el punto número 2 es el nombre del proceso. Obviamente ustedes que ya están aquí en análisis y diseño de información y están viendo programación y van a ver muchas asignaturas, saben que una parte vital de todo desarrollo, ¿verdad? Y una buena metodología es utilizar nombres descriptivos, ¿no? En este caso, el nombre del proceso debería ser un nombre descriptivo que se relaciona al proceso que hace, ¿no? Por ejemplo, si el proceso es un proceso de facturación, entonces el nombre del proceso podría llamarse facturación tranquilamente, ¿no? El nombre del proceso también tiene que coincidir, ¿verdad?, con el nombre del proceso del diagrama de flujo de datos, ¿no? Los diagramas de flujo de datos también tienen su título, entonces debe de coincidir para saber que se trata del mismo proceso y que no, luego no se confundan y estén en la duda si el diagrama de flujo de datos con el documento de especificaciones del proceso, ¿verdad?, pertenecen, ¿no? Entonces, aparte del número, ¿verdad?, el nombre también tiene que ser coincidente. Punto número 3, una breve descripción de lo que logra el proceso. Entonces ahí ustedes ponen, pues este proceso va a registrar los ítems en una factura y va a permitir que se genere una orden de cobro por una mercadería, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes tienen que describir qué es lo que hace ese proceso, ¿verdad?, con lenguaje humano. Punto número 4, una lista de flujos de datos de entrada que utilizan los nombres que se encuentran en el diagrama de flujo de datos. Entonces, aquí ustedes hacen una lista de todos los datos de entrada que va a requerir el proceso. No, obviamente, estos nombres de los datos de flujo de entrada
tienen que ser los mismos o coincidir con los mismos nombres que se utilizan en el diagrama de flujo de datos, ¿no? Si en flujo de datos yo utilizo sueldo neto, ¿verdad? Entonces aquí en el documento de especificación del proceso pongo como dato de entrada sueldo neto, ¿no? Y obviamente estos datos tienen que coincidir con los nombres que se utiliza en el diccionario de datos, ¿no? Así también, si yo utilizo fórmulas o cálculos, ¿verdad? Estos tienen que coincidir con el diccionario de datos para saber que los cálculos se hacen de una sola manera, ¿no? De esta manera, nosotros al tener los mismos nombres, garantizamos que no va a haber confusiones y se va a mantener la consistencia de los nombres y va a existir una buena comunicación entre las personas que están desarrollando los procesos. Número 5, flujo de datos de salida, es decir, los nombres de la información que se requiere de salida, ¿no? Esta información que se requiere de salida, estos nombres, también deben de coincidir con los nombres que se utilizan en el diagrama de flujo de datos, ¿verdad? Y obviamente con los nombres que se utilizan en el diccionario de datos. Es decir, todo debe de ser coherente. Bien, el punto número 8 corresponde a una descripción lógica del proceso. Aquí nos va a quedar claras las políticas, ¿verdad?, que gobiernen al proceso, las reglas de negocio que se van a aplicar. Esto lo podemos describir utilizando un lenguaje cotidiano. No necesariamente debemos utilizar pseudocódigo, sino que debemos describirlo con lenguaje humano, ¿no? Para nosotros poder describir, ¿verdad?, las reglas de negocio, podemos utilizar los siguientes reglas. Entonces, para describirlo, nosotros tenemos que tener en claro las definiciones de los términos de negocio. Eso lo podemos poner en el diccionario de datos. Tenemos que tener claras las condiciones y acciones de los negocios. Por ejemplo, si es facturación, tiene que estar claro qué pasa si paga en efectivo, qué pasa si paga a crédito, qué se hace por un tema, qué se hace por el otro tema. Eso tiene que quedar claro. Tiene que haber las restricciones de integridad de datos. Por ejemplo, ahí tiene que decir, no se acepta sueldos negativos, no se acepta stock en ceros. Entonces ahí están todas las restricciones, están descritas aquí, ¿verdad? También las derivaciones matemáticas y funcionales, es decir, si hay excepciones, cálculos especiales, tiene que estar indicado aquí, ¿verdad? Las inferencias lógicas también tienen que estar aquí. Las secuencias de procesamiento, si el proceso tiene un orden específico, entonces tiene que estar aquí detallado, ¿verdad? Las relaciones entre los hechos acerca de la empresa, o sea, de cómo son las cosas que van ocurriendo en la empresa, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar aquí en las especificaciones del proceso. En el caso de que el documento de especificaciones del proceso no nos quepa el espacio porque es un proceso muy grande con mucho detalle, entonces nosotros podemos recurrir, ¿verdad?, a una descripción completa en español estructurado, ¿no? O también podemos aplicar una tabla o árbol de decisión que describa la parte lógica del proceso, ¿verdad? Y que obviamente esta tabla o árbol de decisión va a tener el mismo nombre que el nombre utilizado en el formato de especificación del proceso, ¿sí? Entonces, aquí en el punto número 9 nos indica que ya podemos utilizar algunas técnicas para especificar el proceso. El punto número 10 nos dice que hagamos una lista de todos los problemas que no se han resuelto o todas las dudas o inquietudes que tengamos con respecto a este proceso que aún no están clarificadas, tenemos que incluirla en este documento de especificación, ¿no? Esta sección del documento va a servir para que posteriormente en las nuevas entrevistas que se hagan con los usuarios expertos o tal vez con contratistas, se puedan llevar todas estas inquietudes para que de una vez queden claras, ¿no? Entonces, se puede hacer esto de aquí. Bien, entonces aquí, no sé si ustedes pueden apreciar, tenemos un formulario de especificaciones de proceso. Algunos de ustedes me decía el día de ayer que no estaba muy seguro de cómo hacer el documento, entonces aquí tenemos el formato de cómo hacer el documento, ¿no? Entonces el documento de especificaciones del proceso tiene un número, que es un código, o es un simple número secuencial.
El nombre del proceso, aquí dice determinar la cantidad disponible, es el nombre del proceso, ¿verdad? Tiene una descripción, entonces aquí dice que lo que va a hacer el proceso, dice determine si un artículo será, bueno, yo no veo bien aquí, pero parece que dice descontado de la venta o algo así, ¿no? Bueno, entonces ahí está la Disponible. disponible. Sí, yo aquí, Está disponible para su venta. Si no está disponible, trae un registro del artículo. listo, muchas gracias por la ayuda. Yo la verdad es que acá veo un poco borroso. Ya, entonces está la descripción del proceso, ¿verdad? Y allí tenemos el flujo de datos de entrada. Entonces allí se nos indica cuáles son los datos necesarios que necesita el proceso para poder realizarse, ¿verdad? Más abajo tenemos el flujo de datos de salida. Aquí tenemos también la descripción de los datos que se requiere que el sistema, que el proceso arroje, ¿verdad? Obviamente estos datos, tanto los de entrada como los de salida, tienen que estar especificados en el diccionario de datos, ¿no? Por acá tenemos el tipo de proceso, ¿verdad? El tipo de proceso nos indica si es un proceso en línea, o sea que funciona a tiempo real, un proceso por lotes, o sea que se puede funcionar en la noche, ¿verdad? O un proceso manual, en el caso de que no utilicemos computadoras, ¿no? Entonces, hay procesos manuales que son parte del proceso, pero que no se pueden automatizar todavía, entonces lo podemos indicar que es un proceso manual, ¿no? También tenemos el nombre de la subprograma o función. Esto es en el caso de que este de aquí se utiliza un subprograma o función, ¿verdad? Y por acá tenemos la lógica del proceso. Entonces, aquí en la lógica del proceso, nosotros tenemos que escribir el proceso, pero aquí ya podemos utilizar español estructurado, ¿no? Entonces aquí, ustedes van a ver que es como una especie de programación. Se utiliza la palabra si la cantidad de artículos pedidos es mayor que la cantidad disponible, ¿verdad? Entonces aquí está condicionando. Entonces dice mover cantidad de artículos pedidos a cantidad de artículos disponibles. Entonces aquí hay una acción de mover siempre y cuando lo evaluado sea verdadero, ¿sí? Y acá también se mueve el número de artículos pedidos a el número de artículos disponibles. Entonces, eh, bueno, no, esa es la operación que se hace en el caso que sí. En el caso de que no, de que lo que se evalúe no sea necesario, tenemos la palabra else, que también se lee en caso contrario, ¿verdad? Entonces aquí dice, en caso contrario, restar la cantidad disponible de la cantidad del artículo pedido para producir cantidad pendiente, ¿no? Aquí dice mover la cantidad pendiente a registro de artículos pendientes, mover artículo, aquí ya no alcanza a leer, artículos pendientes, ¿verdad? Entonces estas son las operaciones que se hacen. Y aquí tenemos un ciclo, dice hacer, escribir, y creo que dice registro de pendientes, por acá tenemos mover, o sea, otras operaciones, ya, y bueno, no teníamos un bucle. Ya, entonces todo este bloque de aquí es lo que sería en el caso de que la cantidad no sea mayor que la cantidad disponible, y este pedacito aquí es lo que se hace si la cantidad sí es mayor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un español estructurado. En este caso, entró en el documento de especificaciones. En el caso que no entre, pues tenemos que poner el anexo, ¿sí? Con el mismo nombre y con el mismo código. Bien, las palabras que están subrayadas, como ya ustedes saben, pues esas pertenecen al diccionario de datos. Si alguien tiene alguna duda de lo que significa esa palabra, tendría que recurrir al diccionario de datos, ¿no? Más abajo dice referir nombre a. Entonces, si para describir la lógica del proceso, las reglas del negocio, utilizamos español estructurado, tenemos que marcarlo, o si utilizamos tabla de decisión, o si utilizamos árbol de decisión, y aquí ponemos el nombre del diagrama que tenemos que buscar. Y finalmente, cuestiones sin resolver, aquí podemos todo lo que todavía no está resuelto, que está pendiente y que tenemos que averiguar. Entonces, este sería el formato de especificaciones del proceso. Ya, entonces, todo lo que vimos anteriormente está aquí. Es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio que les puse. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí?
No hay preguntas entonces. Ya, entonces vamos viendo un poquito sobre estas metodologías. Entonces vimos una de las primeras, que era el español estructurado. Entonces, el español estructurado lo vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando la lógica del proceso involucre fórmulas o interacciones, o cuando las decisiones estructuradas no sean complejas, ¿no? Entonces aquí la técnica apropiada sería analizar el proceso, ¿verdad? Utilizando el español estructurado, ¿no? Entonces, si la lógica no es muy fuerte, español estructurado. El español estructurado se basa en una lógica estructurada o instrucciones organizadas en procedimientos anilados o agrupados. Realmente el español estructurado es prácticamente como si se tratase de un algoritmo o de un pseudocódigo, ¿sí? Entonces es así, tal cual. Bien, el segundo punto dice, las instrucciones en español simples como sumar, multiplicar, mover, ¿verdad? O sea, se deben utilizar operaciones así, ¿verdad? Y el problema escrito se puede transformar en español estructurado si aplicamos las reglas de decisión de secuencia apropiadas y utilizamos la convención de instrucciones, ¿no? Entonces, en español estructurado, nosotros tenemos unas palabras reservadas como pueden ser is, del, else, while, ¿verdad? Repeat, until, for, ¿verdad? Todo ese tipo de palabras reservadas que describen una estructura de control o una estructura repetitiva, entonces son las que debemos utilizar en nuestro español estructurado. Prácticamente es como programar en español, ¿sí? Utilizando estructuras de control. Bien, para escribir el español estructurado van a tener que utilizar las siguientes convenciones, ¿verdad? Entonces, lo primero es expresar toda lógica en términos de los 4 tipos siguientes, ¿no? Entonces, los 4 tipos son estructuras secuenciales, es decir, en orden secuencial, estructuras de decisión, es decir, utilizando la palabra reservada is, then, else, ¿verdad? Estructura de casos, entonces allí pueden utilizar un switch, ¿verdad? O un según sea, ¿verdad? O un case of, en el caso de hacer. Entonces son las estructuras que ustedes pueden utilizar allí. O también pueden utilizar las iteraciones, ¿verdad? O sea, las iteraciones son las estructuras repetitivas, ¿sí? Entonces, esos son los que ustedes pueden utilizar. Generalmente se las escribe en mayúscula y en negrita porque representan una estructura de control. Bien, también pueden utilizar o pueden poner, como dice allí, las palabras en mayúsculas, ¿verdad? Que son palabras reservadas, es decir, palabras que especifican algo de control dentro del proceso, que como son las is, then, else, do while, do until, perform, ¿verdad? Son palabras reservadas que significan procesos. Punto número 3, ustedes pueden aplicar sangría a los bloques de instrucciones para mostrar su jerarquía o anidamiento, y esta sangría lo que hace es que visualmente se lea más claro el proceso. Entonces aquí estamos hablando de una limpieza visual también. Ya, aquí el punto número 4 dice que si hay palabras definidas en el diccionario de datos, estas palabras se deben de subrayar para indicar que tienen un significado especializado y reservado, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tienen que tener en cuenta para el español estructurado. También al momento de utilizar el español hay que tener cuidado cuando se utilizan los términos y, u, o, ¿verdad? Porque a veces se suelen confundir. Por ejemplo, yo pongo mayor que y, menor o igual que, entonces eso puede interpretarse de varias maneras. Y también hay que tener cuidado con las relaciones de igualdad como A y B, con tanto A como B, ¿verdad? O A o B significa que puede ser A o que puede ser B, ¿no? Pero no pueden ser ambas. Entonces, aquí hay lógica que se aplican en estas proposiciones, y estas lógicas por un símbolo puede ser interpretado de manera diferente. Entonces, como se supone que el motivo de utilizar la metodología es no equivocarse, entonces pues debemos de escribir de manera que no se equivoque. Yo les recomendaría que utilicen los paréntesis para separar prioridades y no tener problemas.
Bien, aquí tenemos unos ejemplos de las estructuras secuenciales, estructura de decisión y estructura de un caso y una interacción, ¿no? Entonces, aquí está el español estructurado, ¿verdad? El español estructurado, la estructura secuencial, tenemos acciones 1, acción 2, acción 3, todo de manera secuencial y que se hacen en un orden. Entonces, en este bloque de instrucciones no hay bifurcaciones, ¿no? Todo va desde arriba hacia abajo y todo va en secuencia o en orden. Eso sería la estructura secuencial. Tenemos la estructura de decisión, ¿verdad? La estructura de decisión, podemos utilizarla en español utilizando la palabra sí, o si queremos ser elegantes, podemos utilizarla en inglés utilizando la palabra is. Ambas representan una condición que, en el caso de ser verdadera, tiene unas instrucciones para realizar, ¿verdad? Y en el caso de que no sean verdaderas, tiene otras instrucciones diferentes para realizar, ¿no? Entonces, para realizar, generalmente va la palabra then, ¿verdad? Y por el lado de que no fue verdadera la condición evaluada, tenemos el else. Aquí tenemos el ejemplo, dice if, o sea, si condición A es verdadera, entonces se implementa la acción A. Caso contrario, se implementa la acción B. Termina la estructura de decisión if. Entonces, aquí está el ejemplo. Bien, también tenemos las estructuras de caso. Esta estructura es un tipo de especial estructura en que los casos son mutuamente excluyentes, ¿verdad? O sea, si ocurre un caso, no puede ocurrir el otro caso, ¿no? Entonces, aquí la tenemos implementada con una estructura if anidada. Entonces, aquí dice, si caso 1, entonces implementar acción 1. Caso contrario, si el caso es 2, entonces implementar acción 2. Caso contrario, si el caso 3, entonces implementar acción 3. Caso contrario, si el caso es 4, entonces implementar estructura 4, ¿no? Entonces, así se lee, ¿verdad? Y así se utilizaría una estructura de selección. También tenemos las interacciones. Estos son bloques de instrucciones que se van a repetir hasta cumplir alguna condición. La manera de estructurarlo sería utilizando las palabras reservadas do while, ¿verdad? Esto se lee como hacer mientras haya clientes, que sería la condición de salida. Entonces, mientras haya clientes, se va a ejecutar la acción 1, ¿verdad? Y esto se va a repetir cíclicamente hasta que se cumpla la condición de que no hay clientes. Entonces, de esta manera se hace el español estructurado. Aquí tenemos un ejemplo del español estructurado. Vamos a interpretarlo. Ya, aquí comenzamos el español estructurado con una estructura repetitiva, un do while. Esto se lee hacer mientras y la condición es que haya restantes, ¿no? Entonces, si hay restantes, esto se repite. ¿Qué es lo que se repite? Todo lo que está en el cuerpo de la interacción. Todo lo que está en el cuerpo de la interacción, para que se lea mejor, se identa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está metido, ¿verdad? Está en un nivel más metido, y por lo tanto, todo esto es parte de ese proceso que se va a repetir. Bien, lo primero que tenemos, ¿verdad? Es un if, ¿verdad? El if es como una especie de pregunta y se lee sí, ¿verdad? Si el solicitante no ha presentado una reclamación, entonces si eso es verdad, si no ha presentado una reclamación, entonces, esto se lee entonces lo que tiene que hacer es establecer un nuevo registro de solicitante. Eso haría en el caso de que no se ha presentado una reclamación, o sea que eso de allí es verdadero, ¿sí? Pero si eso allí no es verdadero, entonces aquí tenemos la palabra else, que dice, en caso contrario, continuar, ¿verdad? Entonces, aquí ya se cumple esta estructura y como hay que continuar, pues hay que ir a la siguiente línea, que es agregar reclamación a F, que no sé qué significa, pero es una acción, ¿verdad? Y está aquí a este nivel. Bien, después de eso tenemos otro is, otra estructura de decisión simple, ¿verdad? O no, esta es compuesta. Ya, entonces aquí dice si el solicitante tiene un plan de póliza A, entonces, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace ahí? Hace otra pregunta. Si el deducible es de 100, no se ha cumplido, entonces restar deducible no cumplido a reclamación, ¿verdad? Después dice actualizar de sus deducibles, ¿no? En el caso que el deducible no se haya cumplido, por el caso contrario, se continúa, ¿sí? Ahora, en el caso de que la póliza no sea plan A, o sea, de que esto no se cumpla, nos vamos por el else, por el caso contrario, ¿no? Entonces aquí se lee. En caso contrario, si el solicitante tiene
plan de póliza B, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace por el verdadero? Por el verdadero dice, entonces, pregunta nuevamente, si el deducible de 50 no se ha cumplido, entonces debe restar deducible no cumplido a reclamación, ¿verdad? Y de allí lo que se hace es actualizar el deducible, ¿no? En caso contrario de que esto aquí no se cumpla, se continúa y finalmente el ENIS cierra, ¿verdad? Cierra lo que... El ENIS cierra la estructura de sesión abierta que en este caso correspondería a este IS de acá, ¿verdad? Si tiene plan B, ¿verdad? Después de eso aquí se ejecuta una acción que es restar el código de pago de 60 a reclamación, de reclamación a reclamo, ¿verdad? Y luego por acá tenemos otro else. Este else, no estoy muy seguro si es el de aquí, me parece que es el de aquí, que dice continuar. Y por acá tenemos otro else que dice mensaje de error. Este el de por acá me parece que corresponde a este is de aquí, ¿verdad? Y por acá tenemos otro else que dice mensaje de error en plan. Entonces este el de por acá me parece que corresponde aquí, a este is de aquí, ¿no? Y ahí termina el en is, o sea que termina la primera condición. Y por acá tenemos otra pregunta, dice, si reclamación es mayor que 0, entonces se imprime el cheque. Y ahí termina. En el caso de que no sea mayor que 0, no hace nada y se va por acá. Y luego imprime el resumen para el solicitante y actualiza las cuentas y termina la estructura repetitiva. O sea, bueno, no termina. Se regresa aquí y si hay otra reclamación, vuelve a hacer lo mismo y esto continúa hasta que no haya más reclamación, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo del español estructurado. No sé si alguno de ustedes tenga hasta allí alguna pregunta o inquietud. A ver, sí, profe, una pregunta, ¿sí me escucha? Sí, sí, lo escucho. Bueno, por ejemplo, ahí dice do while, hay reclamaciones restantes y abajo el if, pero ahí hay como un espacio, que siempre se va a poner un espacio cada vez que baje o no. Eso lo vimos aquí. Aquí dice aplicar sangría, ¿verdad? Aplicar sangría es dejar este espacio aquí, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos un espacio, y esto ustedes lo han visto, lo tienen que estar viendo en programación, cuando dejamos un espacio, lo que estamos diciendo es que este if, no sé si se ve ahí el mouse, este if está dentro de este while, ¿verdad? Por ejemplo, este then, ¿verdad? Como está aquí, pertenece a este if, ¿verdad? Este if, como está metido, pertenece a este if. Este then, ¿verdad? Que está un poco más metido, pertenece a este if de aquí arribita. Entonces, la indentación nosotros la utilizamos para que visualmente nosotros sepamos, ¿verdad? Qué acción está contenida en una estructura de sesión, ¿no? En este caso, aquí yo sé que este then está dentro de esta estructura de sesión if, ¿sí? Entonces nos permite visualmente, nos permite leer mejor el código sin confundir. ¿Sí? Es un tema visual. Si usted pone todo esto justificado a la izquierda, no se va a entender, va a ser difícil de leer. ¿Alguna otra inquietud? No, gracias. Ya, listo entonces. Ya, entonces vamos a hablar ahora del diccionario de datos y las especificaciones de los procesos. Existe un principio en programación que indica que cualquier programa se puede realizar con tres construcciones básicas, ¿no? Las tres construcciones básicas son secuencia, ¿verdad? Selección y la interacción o ciclo, ¿no? Secuencia es decir, instrucciones secuenciales, selección quiere decir una bifurcación, me voy por la izquierda, me voy por la derecha, ¿verdad? Y los ciclos son acciones repetitivas, ¿no? Entonces, el 95% de las soluciones de todo se puede hacer utilizando estas estructuras de control, ¿verdad? Y solamente para unas cuantas se puede utilizar inteligencia artificial. Bien, ya dice, en la estructura de datos, ¿verdad? Con elementos opcionales, se los contiene, dice, entre paréntesis, ¿verdad? O los elementos contenidos entre corchetes tendrán una correspondiente instrucción is then else
¿verdad? Para la especificación de un proceso. ¿Sí? Entonces aquí nos dice un poquito de cómo es el formato del diccionario de datos. Ya, entonces, entre paréntesis son elementos opcionales, ¿verdad? Y entre corchetes tienen su correspondiente estructura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una estructura de datos para un estado de cuenta. Aquí tenemos el estado de cuenta de envío. El estado de cuenta de envío va a tener un número de pedido, fecha de pedido, número de cliente, nombre del cliente, ¿verdad? Dirección del cliente. Y aquí dice que va a tener líneas de artículos del pedido. Pero esto está entre, parece que estuviera allí entre llaves, ¿no? Ya, entonces, lo que está allí entre llaves me parece que tiene su correspondiente estructura, ¿verdad? Sí, me parece que tiene su correspondiente estructura de control. Y más abajo tenemos número de artículos, total de mercadería, y aquí tenemos entre paréntesis los impuestos. Quiere decir que los impuestos aquí podrían ser opcionales, ¿no? Por acá tenemos una estructura de nombre del cliente, y el nombre del cliente está compuesto por el primer nombre, ¿verdad? Y está compuesto por la inicial del segundo nombre y el apellido paterno, pero la inicial del segundo nombre es opcional, ¿no? Entonces, todos los paréntesis, ¿verdad? Van a determinar que son datos que pueden ser opcionales, o sea, no necesariamente van a estar especificados ahí. Ya, aquí tenemos el español estructurado del estado de cuenta, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en este español estructurado tenemos líneas enumeradas, es válido para demostrar la secuencia. Tenemos acciones, por ejemplo, aquí las acciones dicen get. Get significa obtener. Generalmente es como que si fuera un algoritmo, ¿verdad? Que se obtiene desde el teclado. Entonces aquí se obtiene el registro del pedido. El registro del pedido está subrayado. Eso quiere decir que existe en el diccionario de datos. Si yo no sé a qué se refiere eso, tendría que ir al diccionario de datos a buscar su significado. Acá tenemos otras instrucciones secuenciales como son mover, 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 ¿verdad? Ahí estamos viendo valores, ¿verdad? Y por acá en la línea número 6 tenemos hacer, ¿verdad? Aquí dice aplicar formato. Eh, Por acá también tenemos otro hacer, dice aplicar formato a las líneas de dirección del cliente. En el punto número 8 tenemos un do while, es decir, una estructura repetitiva. Dice hacer mientras hay artículos en el pedido, entonces aquí tenemos una estructura repetitiva y si se dan cuenta aquí hay una sangría. Todo lo que está aquí con sangría, ¿verdad? Pertenece al bloque que se va a repetir de la estructura repetitiva do while, ¿no? Entonces, esto pertenece al bloque y por eso está identado, ¿no? Entonces aquí lo que se va a repetir hasta que haya artículos va a ser que se va a obtener el número del artículo, se va a hacer una operación, aplicar formato, se va a multiplicar, por acá una fórmula, se va a mover, se va a sumar y se va a evaluar. Si la cantidad de pendientes es mayor acá a 0, si eso es verdad, se va a mover cantidad de pendientes a líneas de artículos de pedido y si se dan cuenta esto está identado, entonces este mover que está identado pertenece al verdadero del is, ¿verdad? Y esto de aquí pertenece al bloque que se va a repetir. Finalmente termina la evaluación y se repite el bloque. Entonces esto aquí se repite mientras haya artículos de pedido. Luego de que se repite y que ya no hay artículos de pedido, entonces ya esto de aquí se deja repetir y por acá se mueve o hay operaciones de mover valores de una variable a otra variable, ¿verdad? Acá se está encerrando una variable, acá hay una evaluación que dice que si el estado es igual a CT, entonces se multiplica el total de mercadería por la tasa de impuesto. Aquí hay una indentación para demostrar que esto está dentro de la estructura de control de LIS. Luego se calculan, se hacen unos cálculos de modo de impuestos, se calcula el envío y el manejo, se mueve, se suma y se mueve, y allí termina este español estructurado, ¿no? Entonces, algo así tendrían que hacer ustedes en la inscripción de su proceso.
van a tener que utilizar estructuras de control, estructuras anidadas, según se requiera, o sea, según depende de su proceso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ingeniero, Sí, la escucho. ¿le puedo mostrar la documentación? Ya, entonces nos tocaría ver tabla de decisión. Hagamos una pausa para ver la documentación. Espere que está abriendo el archivo. Ahí yo ya les habilité la compartición de pantalla por si acaso. ¿Sí se ve? Sí se ve, sí se ve, pero Ya. si puede agrandarle un poquito, porque yo soy un poquito ciego, mejor. Si pueden, léanla para ir siguiendo lo que dice. La veo yo mismo. Sí, La introducción. A pesar de la importancia creciente que los gobiernos, programas de reformas educativas y los especialistas asignan a las políticas tendentes al fortalecimiento profesional de los docentes, todavía estamos lejos de tener el profesorado que deseamos. En la última década, varios países de América Latina reformaron el currículum de la información inicial de maestros, tanto en sus contenidos como en su estructura y fundamento, y comenzaron un proceso de reconversión y acreditación de las instituciones a cargo. Sin embargo, subsisten serios problemas tanto en el funcionamiento de las instituciones como en el perfil de sus cuerpos docentes y en la organización, planificación y conducción del subsistema formado. Este trabajo se propone identificar los principales problemas que presenta la formación docente inicial y continua en los países latinoamericanos y en el contexto de los cambios y nuevos desafíos que la escolaridad contemporánea le plantea al oficio docente. Para la identificación de los problemas se contemplan 4 dimensiones fundamentales: la organización industrial, el currículum, los modelos, enfoques o concepciones de la formación y el perfil de los formadores. Por último, y a partir del panorama descrito, se plantean cuáles son los principales retos para la formación y el desarrollo profesional docente. Formación inicial docente. La formación inicial docente índice directamente sí, en la puedo relación. hacerle una pausa. Le hago una interrupción sobre la primera parte. O sea, como está redactado, me parece bien. De hecho, me parece que hay plagio. No sé si hay plagio o realmente ustedes lo escribieron. Sí, pero me huele que hay plagio ahí. Recuerden ustedes que su trabajo lo van a pasar por estos detectores de plagio
Entonces, tengan cuidado con el plagio. O sea, no vayan a copiar el trabajo de otro y copiar y pegar y ya está. Porque eso va a saltar. Entonces, y eso va a ser evaluado. Entonces, me huele que hay plagio. ¿Por qué me huele que hay plagio? Porque está bien redactado. Si me equivoco, no hay problema. O sea, ya. Pero el punto que sí quiero tocar es el siguiente. Nosotros tenemos que hacer una agenda para los docentes. Pero aquí en la introducción se está tocando un tema que puede ser verdad, que es la falta de preparación de los docentes, ¿verdad? Entonces eso puede ser un problema latente, especialmente en los países del tercer mundo, pero no es nuestro tema, ¿sí? O sea, ¿cómo relacionan ese problema con nuestro tema? La manera creo yo que se podría relacionar ese problema con el tema sería algo así. Que ustedes digan en Latinoamérica los docentes no están preparados y tienen que mejorar su currículum. Y parte de los problemas que tienen los docentes es de que no cuenta con un buen organizador de con algún programa que organice, ¿verdad? Sus agendas o algo así, ¿no? Entonces, me parece que no está amarrado, eh, el- la introducción no está amarrado con nuestro propósito, ¿sí? Lo que sería bueno, o sea, lo que sería bueno en la introducción es que ese problema de alguna manera esté amarrado con la carencia de herramientas para la organización o agendamiento que tienen los profesores. No sé si eso está más adelante, pero lo que va de la introducción me da la impresión de que no va a cambiar hacia ese sentido. ¿Me equivoco o no me equivoco? Dígame, ¿me equivoco o no me equivoco? Déjenme ver, déjenme leer la segunda parte para ver si tiene relación, pero ya les digo, no tiene sentido esa introducción si no se relaciona con el problema actual, ¿sí? Puede ser que el documento como está sea vigente si es que nuestro trabajo fuera análisis de la falencia de los docentes en el instituto. Allí Allí tendría sentido, pero en este caso me parece que no tiene sentido esa introducción. Déjenme ver la segunda parte, formación inicial de docente. Voy a leer yo rápido, yo cuando leo rápido me salto las palabras, digo otras cosas que no son y realmente no se entiende lo que yo hablo porque trato de leer rápido porque no sé por qué pienso a veces que se va el tiempo, entonces ando así como acelerado, pero voy a leer ya. Entonces no presten atención si hablo algo que no es. Ya dice, la formación inicial de docente incide directamente en la relación que existe entre la calidad de la educación y el desempeño profesional de los docentes, por lo que es un gran reto que se debe asumir la formación de la nueva generación de docentes para la era de formación y conocimiento. Todo está perfectamente redactado, ¿verdad? Muy bonito, pero no tiene que ver con nuestro tema todavía. Las instituciones de educación superior con sus programas regulares son las encargadas de formar profesionales bien preparados, comprometidos con su trabajo, flexibles, capaces de dar respuestas a las necesidades, demandas e innovaciones con los recursos para transformar su inmediata oferta académica. Debe cumplir la demanda de profesionales de educación con nuevos perfiles docentes acordes a las actuales e innovadoras competencias pedagógicas digitales. Abarca un problema, pero todavía ese problema no se enlaza con nosotros. Las instituciones, y ya a estas alturas sí debería haberse enlazado. Las instituciones de educación públicas, privadas, conjuntamente con la Dirección Nacional de Tecnologías, MINUDI, son las responsables de identificar las competencias pedagógicas digitales desarrolladas por los docentes, por los cuales se generan nuevos diseños microcurriculares para las carreras, deben contener metodologías de uso pedagógico de TIC, garanticen el desarrollo de las competencias pedagógicas digitales en los futuros profesionales de esta forma de tener un perfil. Ya, ahí está hablando, en ese último párrafo sigue hablando de la importancia, pero
todavía no se relaciona con el problema que nosotros queremos abordar. No sé si tienen si tienen más escritos, sigan avanzando. Ya, contenidos, dice, desde hace un par de décadas la formación docente, voy a leer con la boca cerrada, ¿ya? Diagnósticos educativos, políticas, reformas, estrategias destinadas a la elaboración de programas europeos, 90% incluye iniciativas específicas destinadas a fortalecer las competencias. Miren, habla de fortalecer al docente, pero no toca el problema de nosotros, no, todavía no se relaciona con nosotros. A la hora de pensar en innovaciones pedagógicas, nadie pasa por alto la problemática, la calidad, sistemas escolares actuales conjurados, conservan huella del origen, centralidad, maestros, el trabajo realizado por el docente con los alumnos, continúa formando servicios domésticos, reside. Ya. Sigan avanzando, que me quedé allí en características de los niños. Y reciente incremento de las demandas de sociedad civil realizada en la escuela. Por otra parte, varios estudios señalan al factor docente como un elemento clave de la transformación educativa, la innovación de los modelos de enseñanza, ya miren, de todo lo que he leído hasta ahorita, de todo lo que he leído, hay cosas que se pueden rescatar de allí sobre lo que se espera del docente, pero no se relaciona con lo que estamos haciendo, que es un diseño de una agenda docente. Sigan avanzando. Si es que hay más documentación, sigan avanzando. Eje de desarrollo docente, incorporación de TIC en el aula, 2 dimensiones. Eje de desarrollo docente. Sigan avanzando. Sigan avanzando. Sigan avanzando. Ya, miren, hasta ahorita todo lo que he leído está bien redactado. Yo, para mí, ustedes han plagiado este trabajo, no es de ustedes. Es lo que yo pensaría si fuese juez, ¿verdad? Pero hay información que se puede sacar de aquí que podemos aplicarla en nuestro trabajo, pero todo el sentido del trabajo que está aquí apunta a el mejoramiento del docente en función de su conocimiento y preparación, ¿verdad? Y hay partes que se pueden sacar de aquí. Por ejemplo, aquí se mencionó de lo que estaba leyendo, que son necesarias la implementación de las TIC. Entonces, como parte de implementación de las TIC, nosotros estamos proponiendo un diseño de un sistema. Eso sí es rescatable de su trabajo. Pero todo el trabajo no se menciona para nada, se menciona nuestro diseño de una agenda docente. Entonces, todo lo que está aquí no está conectado con nuestro tema, ¿sí? Y por lo tanto, es como que si nosotros vamos a hacer un sistema, es como que vamos a hacer un sistema docente y que como que acá estamos viendo un trabajo médico. O sea, como que no está amarrado el uno con el otro. ¿Sí? No sé si tiene más documentación, tiene más para abajo. Formación continua y acompañamiento. Sigan para ver los temas, sigan, para hasta ver el otro título. Sistema Educativo Nacional, sigan.
Ya ahí parece que se acabó. Ya, el trabajo como tal, como guía, está bien redactado y todo eso, pero no aplica a nosotros. O sea, de aquí sí se pueden sacar ciertos temas que tienen que ver con el desarrollo de TIC o de repente aprovechar que aquí dice que los docentes en Latinoamérica tienen falencia, entonces nosotros con nuestro proyecto proponemos que los docentes estén mejor organizados para que tengan más tiempo para prepararse. O sea, podemos atacarlo por ese lado, pero por lo menos en la primera parte que vi del documento no se menciona ese tema. ¿Sí? Es más, apostaría a que por ahí lo copiaron y ni siquiera lo leyeron. ¿Sí? Díganme si me equivoco, ¿ya? A ver, pongámonos las manos en el corazón y digamos la verdad. ¿Me equivoco? No, Ya ven, entonces, no sé si soy Nostradamus o qué. Bueno, pero el documento sirve, hay partes del documento que sirven. O sea, este documento de aquí se puede citar, ¿sí? Y les puede servir a ustedes de guía. El documento está bien realizado, bien estructurado, pero no habla de nuestro tema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro tema? Nuestro tema es el diseño, ¿verdad?, de una agenda docente, ¿verdad? Y la agenda docente, creo que la agenda docente en otras universidades, creo que se les llama, tiene un nombre eso allí. Creo que la agenda docente se le llama, termina en académico. Déjenme googlear. Vamos a googlear. Esperen un ratito. cierro la pantalla, ingeniero. O ahí lo dejo. Sí, ciérrala porque Ya. ya leímos la opinión del documento. El documento sirve para ser citado y podemos extraer información de allí, pero apenas nos alcanzará para uno o dos párrafos. ¿Sí? No podemos poner todo ese trabajo porque ese trabajo habla de otro tema. Está relacionado con docentes, sí, pero habla de otro tema. Agenda docente. Eso tenía un nombre. Si lograra ver el nombre, me acordaría. Creo que le llaman distributivo. Pero vamos a ir a... Vamos a utilizar el Google académico porque lo que nosotros necesitamos son trabajos, ¿no? Entonces vamos a utilizar el Google académico porque en el Google académico están, como quien dice, los documentos. Entonces, les decía yo que eso se llama distributivo. Diseño y desarrollo del prototipo de un sistema de recomendaciones para la generación del distributivo semestral, carga horaria docente. Miren, este sería un tema para revisar. Liderazgo distributivo, competencias, planeamientos estratégicos para el personal docente de la institución educativa, ¿verdad? Este también sería, miren, son del 2019. ¿Sí? Entonces, guárdense esa palabra distributivo docente. Aplicación web para el control y gestión del distributivo docente de la Universidad Estatal de Manabí. Miren, entonces, miren, aquí ya tenemos algunos trabajos para la gente de documentación, ¿verdad? Y para los compañeros que no están en ningún grupo, colaboren buscando la información, ¿verdad? Redacten unas partes y facilícenselo a documentación para que puedan trabajar. Miren que sí hay información con respecto a esto de aquí. Vamos a viendo algunos de estos trabajos, ¿no? Voy aquí, el departamento de coordinación, no, ya, el departamento de coordinación académica no posee, miren,
no posee un sistema que dé soporte a los procesos que se realizan para la elaboración de horarios académicos, ¿no? Nosotros aquí no solamente incluimos los horarios académicos, sino que también estamos queriendo incluir el tema de las reuniones, ¿no? Entonces, este proceso se realiza manualmente. Estoy seguro que en nuestro instituto también se realiza manualmente. El propósito de este proyecto es mejorar los procesos actuales, que sean automatizados. Para esto se desarrollará una aplicación con una herramienta open source que permita minimizar el tiempo de entrega y errores y carga laboral. Miren, aquí ustedes tienen una buena base, ¿verdad? Para sacar, si reemplacen todo lo que diga ahí Universidad de Guayaquil, pongan instituto, ¿verdad? Y ya tienen una buena base, porque es lo mismo que queremos lograr nosotros. Entonces, podemos utilizar algunos de estos trabajos como base para hacer nuestro propio trabajo. Elaborar horarios académicos es lo que nosotros queremos, hoy es más o menos parecido. Aulas, institutos, docentes. Miren, algo que no hemos considerado, miren aquí que leyendo esto, porque aquí habla de aulas y laboratorios, algo que nosotros no consideramos en nuestras preguntas, ¿verdad? Algo que no consideramos es, ok, convocan una reunión, pero nosotros tenemos una particularidad, por lo menos cuando estábamos en clases presenciales. Teníamos la particularidad de que no todos los docentes estaban en el mismo sector. Y había muchos docentes que tenían que movilizarse de diferentes sitios para acudir a las reuniones. Entonces, esa sería una buena pregunta, ¿no? A incluir. Déjenme ver. Esa es una muy buena pregunta que se nos acaba de ocurrir en eso, ¿no? O sea, saber si esto causa algún tipo de molestias. Esa pregunta debería ir más o menos, debería estar más o menos en... Aquí más o menos donde estamos viendo las quejas, ¿verdad? Más o menos por aquí podríamos poner esa pregunta, ¿no? La pregunta sería si ha tenido problemas de movilización por convocatorias a reuniones fuera de su sede. Entonces aquí podríamos, en vez de poner sí o no, deberíamos poner sí por tiempo de transporte. Sí por costo de transporte. Sí por tiempo perdido en cumplir programa académico. Y podríamos poner no. Entonces, así podríamos poner las opciones, ¿no? Entonces, ha tenido problemas de movilización por convocatorias, y si las ha tenido, tratar de ver por qué las ha tenido, y si no las ha tenido, pues
no, ¿no? Y ahí yo incluí el tema de monetario. O sea, porque a veces no es que los docentes no quieran asistir, sino que les cuesta. O sea, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado que me han convocado a reuniones cuando yo no me ha tocado ir a reuniones y resulta que me ha tocado pagar peaje y todo para estar escuchando algo que realmente no era tan relevante. Entonces, ahí hay una pregunta más. Ya, volviendo a Google, entonces miren, solamente esto de este pequeño Google ya salió otra pregunta. Ya, este es uno, veamos acá. Este de aquí dice liderazgo distributivo, competencias de planeamiento estratégico en el personal docente de institución educativa, ¿no? En realidad las escuelas, la organización a medida que pasa el tiempo se transforma en sistemas más complejos. Por otro lado, la investigación sobre eficiencia escolar, desde el momento da importancia a la liderazgo escolar como el factor clave. Ante este contexto surgen nuevos estilos y teorías de liderazgo. El liderazgo hace una diferencia entre la calidad, los resultados, depende de la persona, institución, bla, bla, bla. Estas ideas nacen apenas unos años, concepto distributivo, el concepto se trata de un nuevo liderazgo, base moral, naturaleza, proyecto, implica que todas las decisiones e ideas nacen apenas unos años. Ya, miren, este artículo de aquí no aplica, ¿sí? Entonces, este descartado. Vemos acá, este de aquí, el resumen dice, hoy en día el desarrollo de pasos, lo cual hace que las tecnologías sean indispensables, formen nuestra vida diaria, donde se está volviendo digital. Tiene como objetivo implementar la aplicación web que permite el control. Ya, habría que leer este trabajo para ver si en el contenido del trabajo se puede citar, pero por lo menos en el resumen no se vio algo importante. Ya, aquí hay otro sistema. Veamos qué dice este de aquí. Ya miren, aquí nosotros podemos sacar problemas. Por ejemplo, aquí hay problemas de inconsistencia de datos, retraso en la elaboración de las propuestas de planificación académica. Entonces, aquí podemos sacar tal vez algunos de los problemas que se han presentado. O sea, podemos citar este documento para sacar los problemas. Déjenme ver si hay más. Ya, voy a poner aquí distributivo, docente. Vamos a poner reuniones. A ver si hay algo que hable de reuniones y horarios. Módulo de control de distributivos y generación de horarios integrados al sistema de control de usuarios. Aplicación de algoritmos genéticos, no, esto como que no. Diseño un prototipo, recomendaciones para la generación de distributivo y carga horaria. A ver, aquí tenemos dos sistemas más que podemos consultar. Con el objetivo de que todos aquellos procesos para la elaboración de horarios puedan ser automatizados y las personas involucradas puedan contar con un complemento. El módulo permitirá agilizar procesos, seguridad de la información, disminuir el tiempo. Entonces, eso es lo mismo que nosotros buscamos. Podemos basarnos en este trabajo de aquí. Disponibilidad de docentes, eso también buscamos, saber la disponibilidad de los docentes. Y entonces, miren, este es otro trabajo en el cual podemos consultar, ¿no? Se parece a lo que nosotros queremos hacer. Veamos el de acá. Desarrollo el siguiente
En el departamento coordinador no cuenta con un sistema que apoye los procesos que realiza el distributivo semanal del docente. Aquí también se hablan de errores. Ya, aquí también podemos sacar. Entonces, miren, aquí hay algunas cosas. Veamos si tenemos distributivo. Voy aquí a poner problema. Problema, reuniones docentes, horarios. Vamos a ver si alguien ha hecho algún trabajo con respecto a esto de aquí. Técnicas con soluciones basadas a problemas de generación de horarios. Los profesores por calidad, necesidad y problema. Papel de los directivos escolares. Trabajo en equipo. Gestión, soporte de aplicaciones estratégicas en comunicación. Movimiento de estrategias para enfrentar el problema de la asistencia, abandono escolar. Reflexión docente. Ya, no encuentro específicamente lo que estoy buscando, pero por lo menos ya tenemos un par de trabajos que ustedes pueden consultar, ¿no? Entonces, estos que ya los di por válidos, se los voy a poner ahí en el chat para que ustedes vayan revisando estos trabajos, los vayan revisando y por lo menos ya tengan unos cuantos documentos que pueden citar. Entonces, si yo solito pude coger unos 5 documentos, ¿verdad? Ustedes, que son como 30, han de poder hacer unos 100 documentos. Ya, no sé si tengan las preguntas. Recuerdo que hoy día vamos a ver las preguntas. ¿Ya las modificaron? ¿Las arreglaron? ¿Arreglaron las preguntas, jóvenes? Sí, Bueno, ingeniero, pero no me deja compartir. Sería que tengo que enviársela a una compañera para que la pueda compartir. ya, mientras ustedes hacen eso, yo voy a avanzar un poquito, ¿verdad? En los minutos que nos quedan. Ya, entonces teníamos el español estructurado. Ahora vamos a hablar de las tablas de decisión. Una tabla de decisión está conformada por filas y columnas. Existen en esa tabla de decisión 4 cuadrantes. Hay un cuadrante superior izquierdo que va a tener las condiciones, un cuadrante superior derecho que va a tener las alternativas de esas condiciones. La mitad inferior de la tabla va a tener las acciones que se van a realizar a la parte izquierda y las reglas a ejecutar en la parte derecha, ¿no? Entonces, una tabla de decisión nos va a ayudar a determinar una acción a realizar, ¿verdad? Según las condiciones que se cumplan. Y se va a mover en el sentido de las manecillas del reloj, partiendo del cuadrante superior izquierdo. Entonces, así es una tabla de decisión. Entonces, aquí está el formato, ¿verdad? Tenemos los 4 renglones, las condiciones y acciones, las reglas, las alternativas de las condiciones, tenemos las condiciones, las alternativas de las condiciones, las entradas de las acciones y las acciones. Ahí están los 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos una tabla de decisión. Aquí está la política de una tienda de pago a clientes. Entonces, aquí tenemos las condiciones. Si la condición dice que es menor a 50, entonces se aplicaría la regla 1 y 2, ¿no? Porque aquí dice que si yes, quiere decir que si esta condición se cumple, se aplica la regla 1 y la regla 2, ¿verdad? Si paga con un cheque, ¿verdad? Entonces, aquí se aplicaría la regla 1, porque ya la regla 3
se aplicaría solamente si no se cumpliera la regla 1. Entonces, hasta ahorita se va cumpliendo la regla 1, ¿no? Y si usa tarjeta de crédito, entonces si no usa tarjeta de crédito, se aplicaría la regla número 1, ¿no? Entonces, si es menor a 50, si paga con cheque y si no usa tarjeta de crédito, se aplica la regla 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer la regla 1? Tiene que hacer esta acción de aquí. ¿Cuál es la acción? Tiene que completar la venta después de verificar la firma. ¿Sí? Entonces, esa es la acción que se ejecuta. Entonces, aquí el programador, ¿verdad? Tiene que ver todas las condiciones. Si ve todas las condiciones, ve qué regla se aplica y una vez que determina cuál es la regla que se aplica, ¿verdad? Ejecuta la acción que está aquí definida. ¿Sí? Por ejemplo, si la compra es menor a 50, sí, y no paga con cheque, entonces aquí se aplicaría la regla 2, ¿verdad? Ya no la regla 1, se aplica la regla 2 porque no paga con cheque, y usa tarjeta de crédito, entonces digamos que eso sí se cumpla, se aplica la regla 2. La regla 2 dice, está marcado aquí, quiere decir que dice que se completa la venta y que no se necesita firma, ¿verdad? Pero ahora sí, la venta es mayor a 50, quiere decir que no se cumple ni la regla 1 y 2 y que se cumple la 3 y 4, ¿verdad? Si paga con cheque, entonces aquí en la número 3 si paga con cheque, y si no usa tarjeta de crédito, entonces se aplica la regla 3. ¿Qué hace allí? Se llama al supervisor para la aprobación. Ya, y ahora veamos el otro caso. Si es mayor a 100, quiere decir que aplica la 3 o 4. Si no paga con cheque, quiere decir que no aplica la 3 y aplica la 4. Y si no usa tarjeta de crédito, no, perdón, y si sí usa tarjeta de crédito, entonces aplica la 4. Entonces, aquí está la acción, ¿verdad? Si se aplica la regla 4, y la regla 4 es que se comunique vía electrónica con el banco para la autorización de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, esto es una tabla de decisión. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchas decisiones, ¿verdad? Y que simplemente siguiendo el cuadrante, interpretando el cuadrante, nosotros sabemos qué acción aplica sin necesidad de utilizar el español estructurado, donde colocar esto en el español estructurado podría ser poco legible, ¿no? Bien, para desarrollar las tablas de decisión debemos de determinar el tamaño máximo de la tabla. Y también se tiene que eliminar cualquier situación imposible, cualquier inconsistencia o redundancia, y se debe simplificar la tabla lo mejor que se pueda. Un método para desarrollar la tabla de decisión es primero determinar el número de condiciones que se pueden afectar con la decisión, ¿verdad? Eso se consigue combinando las filas que se traslapan con las condiciones mutuamente excluyentes, ¿no? El número de condiciones se va a convertir en el número de filas de la parte superior de la tabla de decisión. Entonces eso lo vamos a ver porque es más fácil verlo que hacer. Ya. El punto número 2 dice determinar el número de acciones posibles que se pueden realizar. Ese número se va a convertir en el número de filas de la mitad inferior de la tabla de decisión, ¿verdad? Y el punto número 3 dice determinar el número de alternativas de condiciones para cada condición. Esto se va a esquematizar en las formas Y o N, ¿verdad? Y para que sí es verdad y N para no es verdad. Y eso se va a hacer por esta condición. Pero eso no es agua de rosa, pero por ahí. Déjenme cerrar ahí el micrófono. Ya, el punto número 4 es calcular el máximo de columnas de la tabla de decisión, para lo cual hay que multiplicar el número de alternativas por cada condición. El punto número 5 es llenar las alternativas de condiciones, y el punto número 6 es completar con una X donde la regla sugiera acción. Entonces ese es el punto número 6. Ya, el punto número 7 va a consistir en combinar las reglas, ¿verdad? Que sean una alternativa, y las reglas que no marquen una diferencia las vamos a reemplazar por un guión. Es decir, que significa que esa condición puede ser verdadera o falsa y que realmente no importa para ejecutar la acción, ¿verdad? El punto número 8 indica que se debe revisar cualquier situación imposible, contradicción o redundancia en una tabla. El punto número 9 dice que se vuelve a ordenar las condiciones y acción o incluso las reglas para ayudar mejor a comprender la tabla de decisión, ¿no? Entonces, sé que lo hemos visto rápido, pero
esto mejor lo vemos, ¿verdad? Para entender. Desarrollar la tabla de decisión. Para desarrollar la tabla de decisión debemos de verificar la integridad y la precisión. Recuerden ustedes que esto va para el programador y si la tabla está mal hecha y el programador la interpreta mal, va a generar un mal trabajo y no es lo que queremos. Queremos que las cosas salgan bien. Entonces se debe de verificar la integridad y precisión de la tabla de decisión. Cuando verificamos pueden ocurrir estos 4 casos en la tabla de decisión. Una, que estén incompletas, es decir, que hayan condiciones que no hemos tomado en cuenta. 2, que existan situaciones imposibles, es decir, algo que jamás va a ocurrir. 3, que existan contradicciones, es decir, que por una acción se haga una cosa y al mismo tiempo no se la haga. Y 4, redundancias, es decir, que exista más de una regla que hagan exactamente lo mismo. Aquí tenemos la tabla de decisión, aquí estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, aquí dice que si el salario es mayor a 50.000 y si el salario es menor a 2.000, se aplica la regla 1. Pero el salario no puede ser mayor a 50.000 y al mismo tiempo menor a 2.000. Por lo tanto, esta situación es imposible, ¿verdad? La regla 1 es imposible, jamás se va a ejecutar y por lo tanto está de más, porque nunca va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación imposible que debemos eliminar. Por otro lado, acá tenemos las condiciones y acciones, ¿verdad? Aquí tenemos, no sé si se dan cuenta, en la regla 4 y en la regla 5, la condición 1, ¿verdad? Si es verdadero, se cumple para la 4 y la 5. La condición 2, si es negativo, se cumple para la 4 y la 5. Y la condición 3, no importa, puede ser verdadero o falso para la 4 y la 5. Y la acción que hace la regla 4 y la regla 5 es la acción número 1, es decir que la regla 4 y la regla 5 hacen exactamente lo mismo, por lo tanto tenemos una redundancia. Por lo tanto, podemos eliminar cualquiera de las dos y no pasa nada con nuestra tabla de decisión. Ahora analicemos los casos de las reglas 1, 2 y 3, ¿no? En la regla 1 tenemos que si la condición 1 es verdadero, ¿verdad? Y si en la regla 3 la condición 1 es verdadero, ¿verdad? Se ejecuta la regla 1 y 3. Si la condición 2 es verdadero y en la regla 3 si la condición 2 es verdadero, se aplica la regla 1 y 3. Si la condición 3 es verdadero o falso, se aplica la regla 1. Si en la condición 3 es verdadero o falso, se aplica la regla 3. Entonces la regla 1 y la regla 3 se aplica para exactamente las mismas condiciones, pero en la acción vemos que por la regla 1 se hace la acción 1 y por la regla 3 se hace la acción 2. Es decir, hay dos acciones que se aplican por dos reglas, por lo tanto ahí hay una contradicción. Es decir, que hago una cosa, pero también hago otra cosa, ¿no? Entonces eso no está correcto y por lo tanto debe de arreglarse, o sea, no puede existir contradicción. Por otro lado, en la regla número 2, vemos que si la condición 1 y la condición 2 es verdadero, ¿verdad? Se parece a la regla 1 y 3. Y si la condición 3 es negativo, ¿verdad? Por lo menos coincide con la regla 1 en alguna ocasión y coincide con la regla 3 en alguna ocasión, y ahí se ejecuta la acción número 3. Por lo tanto, la regla número 2 también está en contradicción con la regla 1 y con la regla 3. Entonces, estas tres reglas tienen que depurarse porque no se pueden ejecutar varias acciones, ¿verdad? Bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Es como decir que corro, pero al mismo tiempo estoy sentado, ¿no? Entonces no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto sería para desarrollar las tablas de decisión, ¿verdad? Ya que estamos en esto y para que ustedes vayan adelantando, aprovechamos a ver la simplificación de la tabla de decisión. No sé si ustedes se dan cuenta que aquí tenemos la regla 2, 4, 6 y 8. Las reglas 2, 4, 6 y 8 vemos que tienen verdadero para la condición número 1. Tienen, pero bueno, tienen la 2, 3, 4 tienen verdadero para la número 1 y la 6 y la 8 tienen negativo. La 2 y la 4 tienen negativo y positivo, la 6 y la 8 tienen negativo y positivo, la 2, la 4, la 6 y la 8 tienen negativo para el último. Pero ejecutan la misma acción. ¿Sí? La misma acción se ejecuta por la regla 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, yo puedo reducir diciendo que no importa lo que sea la condición 1, puede ser verdadero o falso, no importa que sea la condición 2, puede ser verdadero o falso, pero si la condición 3 es negativo, entonces se ejecuta la acción 1. Por lo tanto, hemos simplificado, ¿verdad? 4 reglas en una sola. Por otro lado, miren la regla 1 con la regla 5,
¿verdad? Para las condiciones 2 y 3 tiene que ser verdadero, 2 y 3 tiene que ser verdadero, y se ejecuta la acción número 3, ¿verdad? Por lo tanto, no importa si la condición 1 es verdadero o falso, se va a ejecutar la regla número 3. Por lo tanto, yo puedo resumir que una nueva regla que dice que no importa que la condición 1 sea verdadero o falso, si la segunda y la tercera son verdaderas, se ejecuta la acción 3. Ahora, verifiquemos la 3 con la 7. La 3 con la 7, si la primera es verdadera o si la primera es falsa, se ejecuta la regla número 2, ¿verdad? Y para las condiciones 2 y 3 tiene que ser negativo y positivo. Entonces yo puedo, entre la 3 y la 7, puedo combinar las reglas y decir que no me importa si la condición 1 es verdadero o falso, si la condición 2 es negativo y la condición 3 es positivo, entonces se ejecuta la regla número 2. Entonces, miren, de esta tabla de decisión hemos logrado simplificar para esta nueva tabla de decisión. Entonces, la idea es simplificar para que sea más legible. Bien, ahí me avisan en la próxima clase si no les quedó claro las tablas de decisión, ¿verdad? Me avisan para revisarlo, ¿no? No sé si, yo sé que estamos ya fuera de la hora, pero no sé si... compartirle la entrevista y el cuestionario. Sí, aprovechemos porque si no perdemos una semana más. Se ve ahí, ¿no? Ya, ahí se está compartiendo. El cuestionario. Ya, cuestionario. Dice, el objetivo de este cuestionario es identificar las necesidades de la organización individual, colectiva de los docentes y autoridades. Ya, me parece bien el objetivo. Indique su función administrativa, docente, autoridad, alumno. Ahí sería en singular, alumno, ¿no? Ojo con eso allí. Ya, indique sus principales funciones académicas administrativas, clases, gestión administrativa, vinculación, investigación. Ahí tienen que ustedes que investigar qué otras actividades administrativas pueden existir. Ojo con el uso de los símbolos. En la parte de arriba yo puedo ser docente, autoridad o alumno, ¿verdad? Pero no puedo ser las tres cosas al mismo tiempo. En la segunda pregunta yo puedo dar clases, pero también puedo tener gestiones administrativas o gestiones de vinculación. Por lo tanto, el símbolo adecuado sería el cuadrito para indicar que se puede seleccionar más de una, ¿sí? Recuerden ustedes que el formato tiene que ser claro. Entonces ahí deberíamos utilizar el cuadrito, ¿sí? Porque cuando tenemos un radio button, como ustedes tienen allí, generalmente se entiende que solo puedo marcar uno, ¿no? Ya, ahora, si ustedes pueden, ya vayan implementándola directamente en Google Form para que ya lo tengan armado por allá. Tercera pregunta. ¿Hay problemas al organizar las actividades académicas y administrativas en el JBA? Y ya, el hay, yo sé que yo puse así rápido, pero podríamos poner un poquito más elegante. Podríamos poner así. ¿Se han presentado problemas al organizar las actividades académicas y administrativas en el instituto? ¿No? Entonces, se han presentado problemas, sería un poco más elegantes. Y aquí también tendrían que ir los cuadritos, porque se pueden haber presentado más problemas. Por otro lado, aquí también debería ir el cuadrito de otros, porque de repente hay algún problema que se ha presentado y que nosotros desconozcamos. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se ha sentido cuando se han presentado estos problemas? ¿No? Entonces, aquí teníamos enojado, disgustado, ya. Enojado y disgustado son semejantes, por lo tanto, uno de los dos debe desaparecer, ¿no? Yo pensaría que enojado es un poco más ofendente, que la gente no va a decir que va a estar enojado, así que disgustado me parece que es el término más apropiado, ¿no? También deberían ir en cuadritos porque puede ir más de uno, ¿sí? Ya, sigamos bajando. ¿Ha pensado usted que una aplicación le organice las actividades académicas administrativas puede ser una solución? Allí faltaría el qué. ¿Ha pensado usted que una aplicación le organice, las actividades académicas administrativas puede ser una solución a este problema? Sí, estaría bien. Esa sí está bien. Esa solamente puede marcar una. Siguiente pregunta, dice, ¿qué proceso usted cree debería tener la aplicación que le ayude a organizar mejor sus actividades administrativas? Enumere en orden de prioridad. Me parece bien, lo único que sería es que la línea debería ser un poco más grande porque seguramente van a querer escribir un poquito más.
Ya, esa es una pregunta abierta. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué tiempo cree prudencial para convocar a una reunión? ¿Qué tiempo por anticipado sería? ¿Qué tiempo por anticipado cree usted prudencial para convocar a una reunión? ¿No? Yo puse allí los rangos, pero realmente deberíamos dejar que el docente marque los días, ¿verdad? Esa pregunta tenemos que trabajarla mejor. Debemos de darle la oportunidad que el docente ponga tal vez podemos poner allí número de días, número de horas, ¿verdad? Podemos ponerlo así. Ponga usted el número de días y el número de horas para saber, ¿no? Cuál es el tiempo prudencial. ¿Sí? Si ha respetado sus horarios vacacionales, si no, me parece bien. Ha tenido que reorganizar sus planes personales por reuniones convocadas a última hora. Pocas veces, solo una vez me pasó, nunca me ha pasado. Ya, me parece bien. Se ha trazado usted en su contenido académico por actividades de reuniones, ahí faltaría la de, por actividades de reuniones convocadas a última hora. Sí me pasa cada vez que se hacen reuniones, siempre adelanto el contenido académico, nunca me ha pasado. Ya, aquí yo creo que deberemos de cambiar, ¿verdad? Deberemos de cambiar por siempre me pasa, por frecuentemente, por o sea, por ese tipo de medidores, ¿no? Siempre me pasa, frecuentemente, pocas veces, nunca. ¿Sí? Por lo menos unos 4. ¿Sí? Para poder medir un poco, porque esa pregunta es importante, entonces tenemos que medirla bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, allí nunca me ha pasado, estaría bien, me pasa cada que hacen reuniones, se podría interpretar bien, pero siempre adelanto el contenido, es como que le estamos dando una solución. Entonces, el objetivo de esta pregunta es determinar si afecta el contenido académico. Ya, ¿en qué porcentaje de cumplimiento del pensum académico le ha afectado las actividades fuera de planificación? Ya, allí estaríamos bien, ¿no? Allí estaríamos bien. Vayan a la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectivo ha resultado los planes de contingencia para cubrir el pensum académico por actividades fuera de planificación? Ahí tienen que corregir que yo me comí una L y ustedes también se han comido una L, entonces tienen que corregir allí. Ya, está bien que pongamos esos medidores, no queremos ser tan exactos, entonces, sí, con eso tenemos los rangos. Ya, y no se olviden que hoy día encontramos una pregunta más. No sé, me parece que nos falta un poco de preguntas con respecto a nuestro diseño de la aplicación. ¿Sí? Y déjeme ver si yo puse la pregunta. Creo que sí pusimos la pregunta de que, ¿cree usted que una aplicación sería la solución? Y eso es lo de la entrevista que decía ahí, no sé. Y eso sería de la entrevista. Me parece que nos hace falta una pregunta más. Ya, creo que agregamos una pregunta por acá. Pero estas preguntas no las vi allí. ¿No les pareció estas preguntas? Estas preguntas nos van a servir para nosotros diseñar un poco la interfase, ¿sí? Para hacer el diseño de la base de datos y las interfaces. Ya. Yo les decía que hagamos una pregunta más donde podría ser así. ¿Usted cree que un diseño de una aplicación de
¿cómo es que se llama nuestro sistema? Nuestro sistema... La organización, una aplicación que facilite la organización de las actividades académicas, ya estoy escribiendo mal, académicas y administrativas. ¿Usted cree que un diseño de una aplicación desarrollada, vamos a ponerle diseñada porque no es desarrollada, diseñada por los alumnos puede ser una alternativa viable para una solución informática? Esta es una pregunta de ego, ¿no? Esta es una pregunta donde le preguntamos a los docentes si ellos confían en que ustedes pueden diseñar una buena aplicación. ¿Por qué incluiría yo esta pregunta? Esta pregunta estaría incluida como para medir el nivel de confianza que tienen los docentes sobre su diseño. Esta pregunta sería interesante que la mayoría de los docentes la contesten de manera positiva, porque en el momento que el jurado les digan, bueno, ¿y por qué ustedes no realizaron el desarrollo? Entonces ustedes se escuden y dicen, bueno, nosotros cuando hicimos el levantamiento de información, los docentes indicaron que confiaban en nosotros, en nuestro trabajo de diseño, ¿sí? Entonces es como una especie como de, esta pregunta va a servir para fortalecer, para sostener su trabajo. Es una pregunta un poco egoica, es una pregunta como que cuando usted le dicen a su novia, ¿crees tú que yo soy guapo? ¿Verdad? Entonces ustedes están buscando reafirmación, ¿no? Entonces aquí estamos buscando la reafirmación de los docentes, porque cuando el jurado calificador diga que no les gustó nuestro diseño, entonces ustedes van a poder decir, pero la mayoría de los docentes, el 80% de los docentes, confía en nuestra solución, ¿sí? Entonces con eso de ahí, ya el jurado no se va a ir en contra de lo que dicen la mayoría de los docentes. Es una pregunta de protección. No sé si me entiendes, ¿no? Tiene un componente psicológico, ¿no? Entonces, esta pregunta lo que busca es un poco buscar el apoyo, ¿sí? O tener una pregunta de apoyo, ¿sí? Con respecto a lo que esperan los docentes. Ahora, si los docentes contestan que no confían en nosotros, ahí vamos a tener que esconder la pregunta porque ya ahí no tendremos el apoyo. Ya, no sé si tenemos algún otro tema que revisar, jóvenes. Faltaría poner las preguntas, o si ustedes creen que esas preguntas no son apropiadas, entonces me lo indican, ¿verdad? Pero faltaría trabajar, y en las preguntas que hemos revisado el día de hoy hay que hacer esas pequeñas correcciones. Yo les propongo que estamos bastante cerca de este tema. Les propongo que una vez ya pongan las preguntas en Google Forms, ¿verdad? Para que hagan el cuestionario, para que de una vez los tengan disponibles en línea, ¿sí? Entonces háganlo de una vez allí para que no tengan problemas, para no estar aprobando el formato y luego tenemos que pasarlo, sino que de una vez lo tenemos allí en línea, ¿no? Entonces, trabajenlo directamente ya en Google Forms, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, por el grupo de WhatsApp, me contactan, me mandan el link, yo lo reviso, les hago las correcciones, si es que es el caso, para ya tenerlo listo, y si no, pues ya lo veríamos la siguiente clase, pero de la siguiente semana tenemos que lanzar ese cuestionario, porque necesitamos tener un soporte sobre todo nuestro proyecto que estamos haciendo, ¿sí? El grupo de documentación también ya les mandé unos links, ya les enseñé ahí el Google académico, donde deben de buscar información seria de trabajos que se han realizado sobre estos temas. Ya les di la palabra clave, que generalmente esto se llama, eh, ¿cómo les decía que se llamaba? Eh, Déjenme ver aquí. Era el académico este.
Bueno, ya no me acuerdo, pero ahí está grabado, ¿no? Entonces eso era de la parte académica. La parte de diseño de base de datos también revisamos ayer y va más o menos bien, pero falta complementar. Recuerden que todo esto de aquí va a tener horarios, va a tener cursos, entonces su diseño de base de datos va a ser fuerte, ¿no? No vamos a programar nada aquí, pero el diseño sí lo vamos a dejar más o menos bien elaborado, o por lo menos eso es lo que yo aspiro. Ya, preguntas, jóvenes, inquietudes, dudas. Les recuerdo que hay algunos compañeros que no están en los grupos, ¿verdad? Si ustedes no están en los grupos, van a tener porcentaje de participación 0, son 3 puntos que van a perder y se pueden cambiar. Entonces, ya deberían, ¿verdad?, estar pidiendo ustedes a los líderes de los grupos que los metan en su grupo para que no se queden fuera, ¿sí? Porque los líderes de los grupos van a ser los que pongan las calificaciones. Entonces, si ustedes no están en ningún grupo, y ya es como la cuarta vez que se los menciona, se van a quedar fuera. Está Arias Arévalo, Carpio Ruiz, Ceballos Villegas, Escobar Quiñones, Fajardo Paredes, Ortega Reyes, Ruiz Camposano, Belis Mantuano, deberían de buscar integrarse a un grupo, ¿verdad? Ustedes deberían estar preocupados, no debemos de nosotros buscarlos a ustedes, sino que ustedes deberían decir, déjenme entrar, ¿sí? Son 3 puntos que están allí. Y deben de entrar al grupo y colaborar, porque los líderes del grupo van a indicar quiénes trabajaron y quiénes no. No sé si hay preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes, algo que se nos esté quedando por fuera. Bueno, yo voy a copiar la asistencia, entonces si ustedes gustan ya pueden desconectarse. Ya copié la asistencia. No sé cuánto estuvieron hoy día, pero me he dado cuenta que cuando ya nos pasamos de la hora hay muchos que se desconectan. Entonces, eso, yo creo que los que son los líderes de los grupos consideran las personas que se desconectan cuando estamos hablando del proyecto PIS porque no están demostrando interés, eso se evalúa, ¿sí? Entonces, como ustedes conocen a sus compañeros, tengan en cuenta los que se han desconectado, ¿no? Que eso también va a ser calificado. Ya, en mi parte, jóvenes, pues muchas gracias y nos estaremos viendo la siguiente semana. Cualquier cosa por el grupo de WhatsApp. Gracias y buenas tardes.